Fíjate que hay una imagen visual bastante particular que sirve como punto de partida para la exploración a fondo de hoy. Sí, es una composición que parece sencilla, pero que en realidad está, o sea, supercargada de significado. Tal cual. Es básicamente una silueta humana dibujada de perfil. Y flotando ahí, justo frente a ella, casi como si estuvieran suspendidas en el aire sobre las páginas de una Biblia abierta, aparecen dos cosas muy específicas. Claro, la figura de una cruz y las dos tablas de la ley. Exacto. Ese es el mapa conceptual de una guía de estudio que estamos analizando hoy. Está fechada para finales de mayo de 2026 y lleva por título El pecado, el evangelio y la ley. Ujú. Y es un punto de partida fascinante, porque desde lo visual ya plantea una tensión, digamos, histórica y filosófica sobre cómo los seres humanos lidiamos con las reglas, la culpa y, bueno, la redención. Y eso es exactamente lo que vamos a desglosar en este análisis. Y creo que para ubicar este análisis en su contexto adecuado, es fundamental aclarar desde qué ángulo vamos a abordar este material. Totalmente. O sea, la intención aquí no es tomar una postura teológica particular, ni tampoco convencer a nadie de una doctrina específica. Nuestro propósito es desmenuzar intelectualmente la arquitectura moral que presenta este documento. Claro, diseccionarlo. Exacto. Queremos entender la mecánica de cómo este texto define el fracaso humano, cuál es el rol real que le asigna a las normativas y cómo estructura la solución a esa fricción constante que todos experimentamos en nuestras relaciones. Es un ejercicio puramente filosófico y literario. Una disección que, la verdad, resulta sumamente relevante para quienes nos escuchan, independientemente de las convicciones personales que tenga cada quien. Ujú, porque toca un tema universal. Justamente. El texto arranca abordando un problema que cruza cualquier cultura. Cómo el egoísmo y nuestras distracciones contemporáneas terminan destruyendo nuestras relaciones más importantes. Lo que el documento clasifica bajo la sombrilla del pecado. Sí. Y para entender la cura que propone esta guía, que es esa danza tan compleja entre la ley y el evangelio, primero hay que entender cómo diagnostica la enfermedad. Y la premisa inicial ahí es muy interesante. Dice que la sociedad moderna ha normalizado tanto estas actitudes destructivas que, pues, existe una evitación sistemática a llamarlas por su nombre. O sea, por miedo a incomodar o a sonar anticuados. Exacto. Nadie quiere ser el aguafiestas. Y lo que resulta más llamativo de esta sección introductoria es cómo el documento toma un concepto teológico enorme, eso que llaman el gran conflicto, y altera completamente su escala, Lo baja de las nubes, digamos. tal cual. En lugar de mantenerlo en esa esfera tradicional de una batalla cósmica entre el bien y el mal, el texto lo aterriza directamente en la rutina diaria. La perspectiva aquí es que esa gran batalla no es un evento épico, sino un proceso de microdecisiones cotidianas. Como cuando uno se pierde revisando compulsivamente las redes sociales. Ajá, o cuando se caen compras excesivas, o cuando se rompe por completo el balance entre el trabajo, los deportes y la atención que le damos a la gente que nos rodea. Esa forma de plantearlo sugiere una analogía muy actual que cualquiera puede entender. Estas distracciones operan exactamente igual que las aplicaciones que se quedan corriendo en segundo plano en el celular, Uy, sí, esa analogía es perfecta. ¿verdad? O sea, uno mira la pantalla y parece que el teléfono está en reposo. No se ve ningún programa destructivo a simple vista, pero hay un proceso oculto drenando silenciosamente la batería. Ujú. Y cuando finalmente necesitas el teléfono para una llamada importante, resulta que ya no tienes energía. El documento argumenta que estas distracciones consumen la capacidad emocional que se requiere para mantener conexiones profundas. Funciona como una corrupción silenciosa en el sistema operativo de nuestras prioridades. Y mira, el texto ilustra las consecuencias de esto, haciendo un contraste muy agudo entre dos figuras históricas. A ver, Por un lado, analiza a Sansón, y no se enfoca en sus proezas físicas, sino en su perfil psicológico. Lo presenta como el arquetipo de la autosuficiencia llevada al límite. claro, el síndrome de yo lo tengo todo bajo control. Exacto. Su fracaso, según este análisis, no viene de una debilidad frente a sus enemigos, sino de una confianza ciega en su propia capacidad para manejar las tentaciones en solitario. Él asume que su batería es infinita. Un aislamiento justificado por el puro orgullo. Totalmente. Y en el otro extremo, para hacer el contraste, el documento coloca la figura de Jesús.
Cita un pasaje biográfico específico donde se le describe experimentando fatiga física y emocional extrema. Wow, o sea, admitiendo el cansancio humano. Ajá. La ironía que expone el documento es brillante. Argumenta que la verdadera resiliencia no está en negar la vulnerabilidad, como hizo Sansón, sino en reconocer honestamente esa limitación. Claro. La figura divina del texto admite el agotamiento y, como respuesta a esa fragilidad, se aleja a solas para recuperar fuerzas. El mensaje es que la soberbia te aísla y te destruye, mientras que admitir la debilidad es el primer paso para recargar la batería de verdad. Y justo aquí es donde la argumentación da un giro que, a mi parecer, exige un análisis mucho más crítico. Sí, se pone intenso. Bastante. Si el problema de la autosuficiencia es tan corrosivo, la pregunta es, ¿cuál es el estándar para contrarrestarlo? Y la respuesta nos mete de lleno en las enseñanzas de los discursos más famosos de Jesús, como el Sermón en el Monte. Que tiene exigencias fuertísimas. Demasiado. Empieza a perfilar una serie de obstáculos internos, y la lista abruma. Condena la hipocresía de buscar aplausos al hacer el bien, condena la lujuria, el hábito automático de juzgar a otros y establece el mandato titánico de amar a quienes nos atacan. Y para rematar introduce esta metáfora infame de la amputación. O sea, cortarse una mano, un pie o sacarse un ojo si son motivo de tropiezo moral. Un lenguaje que, si uno lo lee literalmente, resulta de una severidad absoluta. Francamente, a mí me resulta difícil conciliar este estándar con la biología humana. Y, haciendo un poco de abogado del diablo, el documento insiste en que el simple hecho de sentir enojo contra un hermano ya te pone bajo un juicio severo. Claro, lo equipara casi con una ofensa física. Exacto, pero sabemos que la ira es una respuesta neurológica, es la amígdala cerebral reaccionando para sobrevivir cuando percibimos una injusticia. ¿No está pidiendo el texto algo biológicamente imposible? Es una objeción muy válida. Y lo de la amputación suena a un cirujano diciendo que ante la primera inflamación hay que extirpar todo el brazo. Siento que el nivel de toxicidad que le asignan al pecado roza lo impracticable. Sí, cuando la biología choca con la teología hay fricción, eso es inevitable. Pero para entender el mecanismo aquí hay que separar el lenguaje hiperbólico de la instrucción literal. Ok, o sea, no es literal. Para nada. El texto deja muy claro que no se aboga por la mutilación física bajo ninguna circunstancia. La hipérbole es una herramienta de choque. Busca ilustrar la gravedad de lo que pasa en el interior. Entonces, ¿cuál es la distinción real? La clave no es entre sentir una emoción natural versus no sentirla. Es entre experimentar una reacción biológica transitoria, ese chispazo, y cultivar crónicamente una disposición hostil. Ah, ya. La diferencia entre enojarse un segundo y decidir alimentar un resentimiento por años. Así es. El documento plantea que cuando alguien decide albergar odio, esa decisión erige instantáneamente una barrera arquitectónica. La psicología humana se repliega sobre sí misma. Te encierras en tu propia pared. Exacto. Y el punto es que esas actitudes internas destruyan las relaciones, igual que una acción externa. Por eso la exigencia es radical. Según la fuente, la única forma de desmantelar esa barrera es el acto activo de perdonar e incluso orar por los enemigos. Esa es la famosa cirugía del alma. Tal cual. No busca extirparte una parte humana, sino remover una respuesta condicionada que te mantiene en guerra con tu entorno. Ese enfoque en cómo el aislamiento rompe todo tiene mucho sentido. Pero, esto nos empuja a la siguiente gran interrogante estructural de esta filosofía. A ver. Si resulta que nuestras acciones, las distracciones del celular e incluso nuestros resentimientos más privados nos descalifican constantemente bajo este estándar, entonces, ¿para qué sirven las reglas escritas? Entramos al territorio de la ley. Exacto, las famosas 2 tablas de la imagen inicial. Si la naturaleza humana tiende a fallar en niveles tan sutiles, la existencia de una ley tan inflexible parece una carga adicional. O sea, parece un sistema diseñado para garantizar el fracaso absoluto. Esa tensión que describes es literalmente el eje sobre el cual gira toda la guía de estudio. Y el documento no evade esa realidad, la confronta. De hecho, cita textos antiguos que definen el pecado simplemente como la transgresión de la ley. Ok, entonces sí es un sistema legal. Sí, pero inmediatamente introduce un paradigma diferente sobre el propósito de esa ley.
argumenta que la intención original nunca fue ser un peso aplastante. La define más bien como un perímetro de seguridad. Como una barrera de contención preventiva. Exactamente, diseñada exclusivamente para salvaguardar las relaciones. Y fíjate que reduce toda esa complejidad legal inmensa a 2 puntos clave: amar a Dios y amar al prójimo. Reducir un código tan masivo a la protección relacional es un giro bien interesante. Y para explicar cómo funciona sin volverse una carga, el texto usa unas metáforas visuales súper ilustrativas. Dice que la ley es como usar anteojos con la graduación perfecta para ver la realidad moral. O bien, funciona como un espejo. La analogía del espejo es fabulosa como herramienta explicativa. ¿Verdad que sí? Sí, porque resulta absurdo molestarse con la ley por señalar un defecto moral, de la misma manera que sería irracional enojarse con el espejo del baño a las 6 de la mañana porque estás despeñado. Totalmente. Digo, el espejo no tiene agenda propia. No se levantó de madrugada para sabotear tu cabello. Su único diseño es darte un diagnóstico innegable de la realidad. Y romper el espejo a golpes no te va a arreglar el peinado. Y es precisamente esa frustración mal dirigida la que el documento identifica como legalismo. Volviendo a tu análisis de la imagen del inicio, el texto sostiene que ha existido una distorsión sistemática sobre esas tablas de piedra. Una campaña de mala fe, digamos. Tal cual. Atribuye a la figura de Satanás el esfuerzo deliberado por presentar la ley divina como un sistema frío, restrictivo y dictatorial, justo para generar rechazo. Para que la gente rompa el espejo. Exacto. Pero el documento ofrece una refutación citando otro pasaje que declara que sus mandamientos no son gravosos. Es un intento de reposicionar las reglas. No son una prisión, son una infraestructura de límites saludables que hace posible coexistir en paz. Comprendo la reposición teórica. Tenemos este espejo perfecto, ¿ok? Nos acercamos, miramos el reflejo y el diagnóstico es negativo. Hay resentimiento, hay fallas. Pero aquí radica la insuficiencia mecánica de este sistema. El espejo tiene una capacidad diagnóstica impecable, pero cero propiedades curativas. O sea, el espejo no tiene agua ni jabón para limpiar el desastre, no restaura lo roto. Cero, no limpia nada. Y el texto es honesto en eso. Dice explícitamente que la ley no puede perdonar ni expiar. Entonces, si la regla te condena, pero no te arregla, ¿cómo demonios resuelve este documento el laberinto de la culpa perpetua? Bueno, llegamos al cruce de caminos fundamental. El punto de contacto en el título. La transición de la ley al evangelio. Como bien dices, la ley se detiene en el diagnóstico implacable. Te deja ahí, viendo el problema. Ahí es donde entra el evangelio materializado en la cruz de la imagen como el elemento restaurador. El texto define este proceso a través de una muerte sustitutoria. ¿Alguien más paga la cuenta? Básicamente, la penalidad que la ley exige es absorbida por una figura externa, y esto es crucial porque altera por completo la jerarquía de las motivaciones humanas. ¿En qué sentido? En que el documento establece que obedecer los mandamientos no es el método para obtener la restauración, es la consecuencia lógica de ya haberla recibido. La secuencia de eventos es innegociable. Ya, pero hay una fricción filosófica aquí que necesito cuestionar. A ver, dime. Si la premisa sostiene categóricamente que nuestro cumplimiento personal de las reglas no tiene peso en nuestra salvación, o sea, si la deuda ya fue saldada incondicionalmente por un tercero, ¿cuál es el incentivo real para portarse bien? Claro, la famosa paradoja. Exacto. Si el buen comportamiento no es la moneda de cambio, resulta tentador asumir que las reglas ya no importan. Es la paradoja de la gracia, y es el desafío intelectual más profundo del texto. La respuesta que ofrecen es un rediseño completo de la psicología de la motivación. Suena complejo. No tanto, mira. El texto argumenta que si tú obedeces una ley por miedo al castigo o por el deseo calculador de ganar puntos y acumular méritos, eso es legalismo. Es una obediencia superficial, transaccional y en el fondo egoísta. Porque solo piensas en salvar tu pellejo. Tal cual. Pero el mecanismo del evangelio opera al revés. Propone que cuando un individuo comprende genuinamente que una deuda incalculable fue pagada a su favor sin merecerlo, ese conocimiento transforma a la persona. O sea, ¿el perdón hace un cortocircuito en nuestra forma de procesar la autoridad? Exactamente. El mecanismo no cambia las leyes de afuera, transforma la voluntad interior mediante una gratitud abrumadora. Ya no hay impulso de obedecer por terror,
sino que surge un deseo libre y orgánico de alinearse con esos límites relacionales. El amor como un motor mucho más potente que el miedo. Totalmente. Entender toda esta mecánica cognitiva y teológica es sin duda un ejercicio estimulante. Se comprende la lógica interna. Pero el documento, especialmente hacia el final, emite una advertencia muy severa, ¿no? Sí, sobre quedarse solo en la teoría. Exacto. Plantea que entender esto puramente a nivel intelectual es un riesgo enorme. Cita una declaración muy incisiva de los evangelios que dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará. Y recurre también a un antiguo pasaje profético para reiterar que la falta de conocimiento es fatal, pero que acumular conocimiento sin que cambie tu conducta es un esfuerzo estéril. Es el abismo de siempre entre saber la teoría y vivir la realidad. Me parece similar a alguien que le dedica años, digamos, a obtener un doctorado en aerodinámica. Conoce la física, la gravedad y se memorizó el manual completo de cómo funciona un paracaídas. Es una autoridad en la materia. Intelectualmente es un genio, ¿sí? Pero si esa persona está parada en la puerta de un avión en pleno vuelo y se niega a saltar y tirar de la cuerda, pues toda esa acumulación teórica es irrelevante frente al impacto inminente. Claro, la teoría no detiene la caída libre. Exacto. El documento insiste en que la obediencia que se busca es comparable a la de un hijo que sigue las instrucciones de sus padres, no como un robot ciego, sino desde el respeto y el afecto. Y me parece súper notable cómo el documento solidifica este punto. Incorpora una perspectiva histórica mencionando a una autora religiosa influyente, Elena G. de White. ¿Y qué aporta ella al análisis? Ella hace un análisis sobre cómo internalizar de verdad estos textos antiguos fue el verdadero catalizador detrás de grandes reformas en la historia. Examina el liderazgo de figuras como David, Salomón, Elías. Personajes históricos clave. Ajá. El argumento de ella, que la guía adopta, es que asimilar profundamente estos principios impide que te quedes en la pasividad. Cuando el conocimiento baja del intelecto a la moral, te impulsa inevitablemente a la acción, a corregir injusticias y reformar la realidad. O sea, la teoría tiene que tocar el pavimento y volverse acciones concretas, si no, es pura poesía. Y así es como el documento cierra su argumento. Concluye diciendo que la aspiración última de este marco teológico es fomentar una vida edificada sobre la roca. Otra metáfora clásica. Sí. Lo que este material nos comunica es que todo este aparato legislativo no busca satisfacer requisitos burocráticos de un Dios distante. Su objetivo final es facilitar una intimidad inquebrantable. Donde las reglas se cumplen orgánicamente. Exacto. Dejan de ser una imposición coercitiva y pasan a ser la evidencia natural, el fruto visible de ese afecto interno. Creo que hemos trazado la ruta completa, de manera muy exhaustiva hoy. Comenzamos viendo cómo el texto diagnostica que nuestras distracciones cotidianas rompen nuestras relaciones. Luego vimos cómo la ley es un espejo de alta fidelidad que diagnostica el problema, pero no tiene jabón para limpiarlo. Y finalmente desglosamos cómo el Evangelio actúa como la cura, alterando la psicología humana y reemplazando el pánico por gratitud. Es una narrativa súper cohesiva sobre la fragilidad humana y la arquitectura para lograr su redención, desde un punto de vista literario. Definitivamente. Y todo este recorrido genera una interrogante final que, a mi parecer, trasciende lo teológico y aterriza a nuestra realidad cívica. A ver, cuéntame. Es un experimento mental que la audiencia puede considerar. Si aceptamos la premisa de este documento de que el propósito final de la ley divina no es castigar, sino proteger las relaciones y promover el cuidado mutuo, Sí. cabe preguntarse qué sucedería si nuestras sociedades modernas decidieran auditar y redactar sus leyes civiles basándose estrictamente en ese mismo paradigma. Uy, es un ejercicio de imaginación sociológica fascinante. Imagínate que el estándar principal en los recintos legislativos para aprobar una ley ya no fuera solo evitar daños económicos o físicos, sino que la pregunta central fuera, ¿promueve esta normativa de manera activa la empatía y la dignidad del prójimo? Cambiaría por completo el enfoque punitivo del sistema. Totalmente. Expone cómo la naturaleza de las reglas que decidimos implementar dicta la calidad de toda nuestra experiencia humana. Esa imagen de la silueta frente a la balanza de la cruz y la ley, de pronto ya no es solo una portada teológica, se vuelve un plano arquitectónico de cómo podríamos diseñar un futuro más humano. Una reflexión increíble para llevarnos hoy. Y con esta idea damos por concluida nuestra exploración a fondo de hoy. Ha sido un gusto. Hasta el próximo análisis.